Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Todos y todas, por supuesto, que aquí nos escuchan de todos sexo, género y color. Continentes y Contenidos vuelve después de un mes de silencio, después de un mes de estar acomodándonos, de estar preparándonos para salir mejor, para salir con más fuerza, para salir con más aliados, con más colaboradores, con más fuerza. Así que la verdad que fue un mes en el cual también pasaron muchas cosas en el mundo, de las cuales nos encantaría que no nos desactualicemos. Pero la verdad es que también a la hora de preparar el programa nos dimos cuenta que la verdad la mayoría de las cosas que estaban en agenda hace un mes siguen estando en agenda. Así que más allá de las anécdotas que muchas veces ocurren, hoy vamos a seguir en tema y van a seguir estando todo lo informado que suelen estar quienes nos vienen siguiendo ya en estas 6 temporadas. Estamos haciendo el 8º capítulo de la 6ª temporada aquí en Radio H y seguramente nos estén viendo o por el Facebook Live o nos estén escuchando a través de TuneIn en radioh.com.ar, quizás también en Radio Cut. En fin, hay diferentes maneras en las cuales nos pueden escuchar, nos pueden seguir y nos pueden mirar. Este es un programa que nació desde una iniciativa de la agencia de noticias Presenza, las ganas de contarle al mundo lo que pasaba en el mundo, contarle a todos lo que pasaba en el mundo, pero con una mirada particular, con una mirada que nos caracteriza, una mirada que intenta poner de relieve aquellas noticias que dan un poquito de esperanza, que dan un poco de aliento, que dan un poco de respuesta a los grandes interrogantes que tiene el quehacer humano, ¿no? La continuidad de estos planes económicos, la situación de los derechos humanos en los distintos países y cómo los pueblos siguen conquistando y siguen luchando y poniéndose de pie para conquistar esos derechos, para defender aquellos derechos que no quieren que les cercenen gobiernos talibanes, talibanes no en un sentido literal, sino en un sentido figurado, ¿no? Me refiero a esos gobiernos que son extremistas, que están radicalizados en sus discursos, la mayoría de las veces alejados de las intenciones más interesantes del ser humano. Por eso estamos aquí haciendo este programa. Mi nombre es Mariano Quiroga, soy quien conduce, pero junto conmigo están, por ejemplo, Maikis en la consola, en los controles, en la parte operativa para que todo suene bien. Lo tenemos también a Edison Burbano, quien nos ayuda a preparar todo, podríamos decir, porque forma parte de lo que se ve, pero forma parte también de lo que se cuece en la cocina de Radio H. Lo tenemos a Martín Ruano que sigue con la pata al hombro, podríamos decir. Así que no lo vamos a tener en el estudio. Es muy probable que podamos conectarnos con él. Y tenemos otra gente que está ahí colaborando y haciendo cosas, por ejemplo la gente de Chaco Media, que son quienes nos ayudaron preparando unos hermosos créditos que vamos a pasar a ver ahora en instantes. Pero hay también otra gente que está por allí, como por ejemplo la gente de Astro TV y otros medios de comunicación con los que hoy vamos a estar interactuando un poquito y que van, yo creo, dándole forma un poquito más a este programa que busca transmitirle a todos los que están del otro lado, a todos los que nos estén escuchando y viendo, la agenda de los pueblos, aquellas cuestiones que son importantes para todos y que debemos seguir defendiendo. Así que bueno, dicho esto, nos ponemos en marcha. Ya van a ver que con los créditos, si ya la cortina viene acelerada, con los créditos nos ponemos directamente al palo.
me toca hacer este recorrido por aquellas noticias que destacamos de lo que ha ocurrido en la última semana en el mundo. Me toca hacerlo solo porque ya les decía, Martín está lesionado y tenemos del otro lado del cristal a Edison, así que no sé si se va a animar a entrar a leer alguna de las noticias. Yo creo que no, porque eso nos descompensa un poquito. Pero bueno, les prometemos que estas desprolijidades que todavía ocurren en el día de hoy las iremos amortiguando con el correr nuevamente de esta sexta temporada. Mientras sigamos poniéndonos en marcha nuevamente, vamos a ir mejorando todo esto que a veces es fruto de la ansiedad por contarles todas estas cosas que nos parecen tan importantes, que queremos compartir con todos ustedes. Y aquí estoy luchando para subir en el doc, por eso estoy haciendo tiempo y hablando de otras cosas, porque no logro ir a la página que quiero leer con todos ustedes. Bien, estoy viendo que está Martín conectado, pero en fin, vamos a ver si lo podemos llamar en algún momento para que él también nos cuente algunas de estas cosas que están pasando en el mundo. Yo, si quieren, voy a arrancar por lo que tiene que ver con algo que pasó en los Estados Unidos y que, en fin, siempre nos sigue preocupando a todos, ¿no? Porque durante el fin de semana surgieron nuevos detalles que mostraron un poquito más qué fue lo que pasó con ese tiroteo masivo que hubo en Virginia Beach, en Estados Unidos, en el que un hombre armado abrió fuego en un edificio municipal y mató a 12 personas. Otras 4 personas continuaban en estado crítico el domingo. El hombre armado se llamaba Dwayne Craddock, tenía 40 años de edad y también murió al recibir varios disparos, ¿no? Al tener heridas de bala de gravedad. Él había trabajado durante 15 años en el lugar de la masacre como ingeniero. Ese mismo día había enviado su renuncia a su puesto de trabajo, aunque las autoridades dicen que su situación laboral era buena. De 1996 a 2002 fue miembro de la Guardia Nacional de Virginia. Las autoridades dicen que el hombre armado usó 2 pistolas calibre 45 que compró legalmente. Las calibre 45, bueno, me hacen pensar en Sledgehammer, ¿no? Aquel personaje que estaba enamorado también de su revólver. En fin, las compró legalmente y en su casa encontraron otras 2 armas de fuego. Todavía no se encontró un motivo que explique el asesinato en masa. Yo creo que nunca se va a encontrar un motivo valedero, por lo menos, para este tipo de masacres. Y en el programa Face the Nation del domingo en CBS, el senador demócrata de Virginia, Mark Warner, pidió que se tomaran medidas en el Congreso para aumentar el control de las armas de fuego. El senador dijo: esto no sucede en otras naciones civilizadas con semejante nivel de violencia. Creo que tenemos que tomar medidas contra los ataques con armas. Respecto a los silenciadores utilizados en las armas, me gustaría escuchar cuál es el motivo legítimo para que se sigan usando. Si fue en defensa propia o se trató de una cacería. El del viernes fue el tiroteo masivo que ha provocado más muertes en Estados Unidos en lo que va de año. En fin, así son las cosas y hay cuestiones que tienen que ver con el contexto global que llevan a ese señorito rubio, un poco grandote, un poco fornido y un poco intolerante, llamado Donald Trump, a sostener que los Estados Unidos siguen teniendo una necesidad de rearmarse. Ya no estamos hablando de armas para salir a matar en un edificio público, ¿no? A la gente que esté por allí, sino estamos hablando de armas de destrucción masiva, que son las armas en las que siempre Trump vive elogiando. Y él dice que, bueno, mientras existan rivales geoestratégicos como China y Rusia, los Estados Unidos tienen que seguir aumentando el gasto para defenderse de estos peligros. El año pasado el gasto lo había elevado un 4,6% hasta los 649 mil millones de dólares. El 36% de todo lo que se gasta en el mundo. O sea, más de un tercio de todo lo que se gasta en armas en el mundo lo gasta los Estados Unidos. El credo, esta forma de ver
la política estadounidense de America First, o sea, primero América, no iba a pasar de largo ante el negocio europeo. La administración de Trump ve en nuestra industria de defensa como el sólido cimiento de nuestra seguridad nacional y económica, resumió en un artículo de New York Times Peter Navarro, uno de los halcones de comercio de la Casa Blanca. El gasto de los socios europeos de la OTAN en defensa ha permitido que el republicano se arrogue como un éxito personal los incrementos acordados por los países miembros. Estamos hablando siempre aumentos en el gasto de armas, ¿no? O sea, para los Estados Unidos es un gran negocio que el resto de países también entren en esa fiebre armamentista y se quieran armar hasta los dientes porque, claro, la gran productora de armas sigue siendo esta nación. El apoyo sin fisuras de Trump al régimen de Arabia Saudí, para disgusto de los propios políticos republicanos, en lo peor de la crisis, por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, es una prueba de cuánto prevalece el interés por la industria armamentística. Trump nunca se ha movido de su postura inicial, la de que no existen pruebas, pese a las conclusiones de la propia CIA y del Senado norteamericano, y que cree la palabra de Bin Salman, ¿no? El príncipe de la corona árabe, que dice, no hicimos nada, no piensen mal de nosotros. Además de aliado en Oriente Medio, el régimen de Riad, que es la capital de Arabia Saudí, había firmado un año antes el mayor contrato de venta de armamento de la historia de los Estados Unidos. Solamente a Arabia Saudí le vendieron 110.000 millones de dólares. O sea, más o menos una quinta parte, o una sexta parte, mejor dicho, de todo del volumen que maneja los Estados Unidos. Así que bueno, ya sabemos que muchas veces cuando se defienden y se justifican algunos gobiernos es puramente por un negocio. Entre esas cuestiones de la agenda que decíamos, ¿no?, que habíamos dejado un poco abiertas cuando dejamos de hacer el programa a fines de abril, que para hacerlo fácil, el programa se levantó porque yo estuve 2 semanas fuera y de Buenos Aires, lo cual lo hacía muy difícil. Después nos pasó aquí en Radio H algunos problemitas técnicos que nos impedía salir al aire y bueno, y esperamos ahora hasta junio, hasta que se acomodara todo. En realidad las semanas pasan tan rápido que uno no hizo el programa un mes y le pasó como si fuera un abrir y cerrar de ojos. Pero estamos de vuelta y entre esas cosas que habíamos quedado pendientes, por supuesto, siempre está el conflicto por Palestina o ese conflicto israelí-palestino. Porque, bueno, se había cumplido un año de aquella terrible masacre ocurrida en Gaza con esa gente que se había manifestado y que el gobierno israelí había atacado de manera brutal. Pero bueno, pasó un mes y la verdad es que lejos de calmarse la cuestión, la cosa ha seguido increyendo. Por un lado, por una cuestión demagógica ligada a las elecciones que hubo en Israel. Por otro lado, por los intereses económicos que veníamos describiendo antes, ¿no? Está todo este comercio de las armas y todo este negocio que facilita que se utilicen para cualquier fin esas armas. Total, quienes las venden están siempre deseosos de seguir vendiendo más. Con lo cual, eso facilita este uso tan desaforado, ¿no?, de armas por parte del gobierno israelí. Si bien es cierto que justamente algo que hablábamos hace un mes era que los palestinos también están con graves problemas internos en lo que tiene que ver con la conducción política, con la manera en la que están tratando de articularse. Cisjordania y Gaza totalmente divididos, unos siguiendo una línea más negociadora, si se quiere, y los otros más en la disputa más callejera. En fin, 2 maneras de abordar el conflicto que no facilitan tampoco nada las cosas, ¿no? Sobre todo teniendo enfrente
a un personaje como es Benjamín Netanyahu, que volvió a verse beneficiado con las elecciones y que vuelve a refrendar su oscuro poder allí en el Estado de Israel. Pero bueno, la reciente noticia tiene que ver con que en Jerusalén cientos de colonos judíos ultranacionalistas ingresaron el domingo a la mezquita de Al-Aqsa, flanqueados por fuerzas israelíes fuertemente armadas, provocando la obvia reacción de los palestinos. La policía arrestó a 7 personas utilizando gas lacrimógeno, balas de goma y gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Fue la primera vez en 3 décadas que Israel permitió a esta gente ultranacionalista ingresar al sitio durante los últimos días del mes sagrado musulmán de Ramadán. Y el hecho tuvo lugar en el Día de Jerusalén, una conmemoración israelí de la ocupación de Jerusalén Oriental en 1967. Así que bueno, hay como un montón de ingredientes que hacen de esto una clara provocación, un acto grotesco que no va para nada en la dirección de ponerle fin a la violencia, ¿no? en este bendito lugar del planeta. Después igual quiero contarles cosas que están pasando en Israel que van justamente más en esa dirección de la lucha no violenta, del trabajo mancomunado entre judíos y musulmanes, entre palestinos e israelíes, en cómo se van tejiendo también otras cosas, ¿no? Porque no solamente está esto de que tiran piedras y cohetes de un lado y que los bombardean y cagan a tiros del otro, sino que también hay los pueblos tienen otras maneras de relacionarse entre ellos, otras maneras de colaborar, otras maneras de ser solidarios. Y me parece que está bueno, ya que hablamos de esto, también mostrar esa otra campana, esa otra forma de hacer las cosas que tienen los pueblos. Pero eso va a ser un poquito más adelante. Ahora sigo con otra noticia que tiene que ver con Europa y que también enlaza con cosas que vienen pasando hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Porque este viernes miles de personas se reunieron en la Plaza de los Héroes de Viena, en Austria, para manifestarse a favor de la protección del clima. Greta Thunberg celebró el acto de clausura diciendo, por ejemplo, nos dicen que volvamos a la escuela, pero nuestro futuro nos será arrebatado. Por eso también necesitamos el apoyo de los adultos. Y ella llamó, los necesitamos más que nunca para defender el clima. El movimiento Friday for Future continuará, no nos detendremos, dijo Greta Thunberg, la activista sueca allí en Austria. No solo alumnos de todos los estados federales austríacos estuvieron, sino también personas de todas las edades que respondieron al llamado de la activista sueca de 16 años. Los organizadores hablan de 35.000 manifestantes. Más de 26.000 científicos y científicas han declarado su apoyo a las demandas de los jóvenes como Scientists for Future. La ciencia confirma lo mal que se encuentran las cosas para la humanidad, la biodiversidad y la vida en la Tierra. Pero si la política y todos nosotros actuamos ahora, podríamos detener la crisis climática y ecológica. Por eso, más que nunca, es muy importante que todas las personas levanten la voz. Protestaremos hasta que actúes, era el lema que cantaban en alemán allí en Austria. No sé cómo se dirá en alemán. De hecho no lo tengo ni escrito, así que no me puedo ni animar a pronunciarlo mal. Pero bueno, lo importante en realidad es el significado, ¿no? De lo que era la consigna. Protestaremos hasta que actúes. Y es interesante cómo los jóvenes europeos, esa Europa, ¿no? Donde gana la extrema derecha, donde se va posicionando nuevamente ideas retrógradas para la economía, para la sociedad, para todo. Los jóvenes están al menos dando un llamado de atención. Después vamos a escuchar un diálogo que mantuvimos con Luis Miguel López Pérez hace poquitos días, pero donde analizábamos juntos los resultados electorales en las últimas elecciones europeas. Y me parece que vale la pena que tengamos en cuenta que en medio de todo ese contexto están los jóvenes también movilizándose. Y él, que es profesor en una escuela secundaria alemana,
también nos hace algunos comentarios para que tengamos en cuenta sobre la posible utilización que se está haciendo desde la política tradicional de estos jóvenes movilizados, ¿no? Entonces, eso, no le bajemos el precio a esta movilización juvenil, pero estemos atentos a cualquier tipo de manipulación, de utilización, en fin, de salirse con la suya nuevamente, ¿no? Aprovechando estas cosas que es lo que suelen hacer los grandes colosos, ¿no? De la comunicación y de la política, que suelen adueñarse muchas veces de grandes consignas, de grandes movilizaciones, de grandes luchas por los derechos, y los licúan, los vacían de contenido. Ayer hubo una movilización justamente que podría ser una respuesta a esos intentos también, ¿no? De manipulación. Aquí en la Argentina las mujeres fundamentalmente se volvieron a movilizar por el Ni Una Menos, exigiendo que se termine la violencia contra las mujeres, la violencia machista, que se terminen los femicidios. Por supuesto que también se pidió nuevamente por el aborto legal, seguro y gratuito, y tantas otras cosas más, otras reivindicaciones que tienen que ver con otros colectivos, ¿no? Que forman parte de esto, los transexuales, los travestis, en fin. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el Ni Una Menos también. Pero lo digo porque también el Ni Una Menos están quienes intentan llevarlo a que sea un negocio, a que sea simplemente una marca, un cliché, ¿no? Una fotografía. Y bueno, yo creo que una de las cuestiones justamente que se señalaba en el día de ayer tiene que ver con ese doble discurso, con esa hipocresía que tienen muchos que sabemos que son violadores, que sabemos que son de lo peor que existe sobre la tierra, y sin embargo se sacan su foto con un cartelito que dice Ni Una Menos, y es una mentira, entre tantas otras cosas que ocurren, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño alto. Voy a pedir aquí a Mikey que nos ponga un poquito de música, ¿no? Sí, música, eso. Y después seguimos adelante, que tenemos entrevista, así que quédense del otro lado. Você acabou de rir com quem come aqui sou eu, Romeu. Quem come aqui sou eu, Romeu. Tá proibido o carnaval nesse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca, vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca, vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão. Frevo fervendo no galo da madrugada, Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de Cândido, afoxé na resistência, o caboclo era soldado no Brasil da independência. No Crocodilo, Stonewall, estou aqui no carnaval beijando frio. Salvador é a nova Grécia. Quilombola, Tupinamba, o corpo é meu, ninguém toca. bota pra Caruru, Iemanjá lá no sul. Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria pura venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria pura venha me beijar. Tá proibido o carnaval
tava sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca, Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A liberdade, a caetanave, a tropicália, o povo de Maracangalha está dançando meu axé. O samba ensina, o samba vence a violência. O samba é a escola de quem ama este país como ele é. Eu falei faraó, ninguém respondeu. Quem come aqui sou eu, Romeu. Libera libido, forró em Caruaru é. Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Axé, 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 Tá proibido proibir. axé, 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 axé. Ficou. Bien, y aquí estamos, después de escuchar a Daniela Mérgole, a Caetano Veloso, cantando contra la censura, cantando contra todas aquellas cosas que pasan y que no deberían volver a pasar en Brasil, y sin embargo están volviendo a pasar de una manera que nos asusta a todos. Es que, bueno, nos vamos a conectar con una chica que forma parte del colectivo Pasariño. Si no me equivoco, se llama Isabela Gaia González. Y digo si no me equivoco porque soy así de respetuoso. No quiero pronunciar demasiado mal el nombre, pero yo creo que no debe estar tan mal pronunciado. Y vamos a hablar con ella porque están organizando una recepción al señor Jair Bolsonaro, al flamante presidente de Brasil, que si bien lleva poco en el gobierno ha tenido tiempo de hacer unos cuantos desastres. Y ahora ella nos va a contar por qué lo van a recibir y de qué manera lo van a recibir. Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bueno, eso, queremos que nos cuentes de qué trata esta movilización para recibir a Jair Bolsonaro y que nos cuentes también por qué lo van a recibir de la manera que nos vas a contar que lo van a recibir. Bueno, no nos sorprendió mucho que Macri haya aceptado recibir a Bolsonaro acá, dado que ideológicamente son gobiernos muy parecidos, pero la verdad es que todos los dirigentes que tienen alguna noción de quién es Bolsonaro no lo están recibiendo en todo el mundo, ¿no? Fue el caso, por ejemplo, de Nueva York. Bolsonaro tuvo un evento cancelado en el Museo de Historia Natural, luego el intendente de Nueva York canceló su visita y bueno, y eso se repite también con sus ministros. No es un gobierno que tiene una buena imagen internacionalmente, y cada vez esto está peor, los diplomatas ya lo atestiguaron y bueno, pero Macri sí lo va a recibir y ya sabemos más o menos cómo funciona esa agenda. Se trata de articular juntos la reestructuración, más bien la destrucción de Mercosur, la injerencia estadounidense en Venezuela y bueno, y una alianza que tiene que ver con las elecciones argentinas, ¿no? O sea, claro. Bolsonaro hizo algo que jamás se ha visto antes que un presidente brasileño haya hecho con una injerencia en las elecciones de otro país. Eso jamás se vio como lo está haciendo ahora. Ya dio como 3 declaraciones de que está en contra la elección de la opositora de Macri, bueno, en el caso de Fernández con Cristina como vicepresidente. Dijo incluso que ora a Dios para que Cristina no
no se elija. Entonces es una injerencia totalmente antidiplomática y antidemocrática. Y bueno, y toda la agenda será así, ¿no? Entonces estamos preparando ahí una jornada de repudio a la visita de Bolsonaro, que empieza en realidad un día antes o varios días antes, porque incluso estamos estamos enviando cartas al hotel, al Alvear Palace Hotel, donde se va a hospedar, no solo hospedar, pero sino va a tener ahí también su reunión de negocios a Bolsonaro. Entonces enviamos una carta al hotel, que es un hotel que se dice muy preocupado con la inclusión social y con la preservación ambiental, y sin embargo está hospedando y sediando un evento para un presidente totalmente antidemocrático, que está en contra de los derechos de las minorías, de las mujeres, que es racista, es xenófobo, es homofóbico, y eso se sabe, es abiertamente. Entonces es un absurdo. Entonces empezamos con esas cartas, llamando a la población que participe, que cada ciudadana se traducen a eso. También tenemos un afiche que vamos a poner por toda la ciudad de Buenos Aires, también el 5, que fue hecho por un artista brasileño, Cristiano Siqueira, que tuvo otra obra censurada, porque también era una obra crítica al gobierno de Bolsonaro. Entonces lo invitamos a hacer un arte para nosotros. Y bueno, y luego tenemos el acto el 6 a las 6 en Plaza de Mayo, y que lo está convocando, son más de 60 organizaciones que convocan ese acto, y va a ser un acto político-cultural con la presencia de Sudor Marica y otras bandas que están de nuestro lado en esa lucha. Claro. Y también la presencia de muchos referentes de la política de la política argentina. Claro, repudio, rechazo, pero eso no significa hacerlo pasándola mal, ¿no? Porque me imagino que también el ambiente será festivo, porque bueno, los pueblos tienen que estar alegres para poder seguir luchando, algo que es tan importante. Y hay dos temas que me parece que unen claramente a los gobiernos de Bolsonaro y al gobierno de Macri. Uno tiene que ver con la criminalización de la protesta, con la persecución de dirigentes opositores, con la represión violentísima, llegando incluso a reivindicar, digamos, el uso de las armas de fuego, tanto de civiles como de las fuerzas de seguridad, pero también el combate, digamos, de los sindicatos, de los derechos laborales que se fueron conquistando en ambos países. Contame un poquito, si querés, de qué es lo que está haciendo Bolsonaro en estos dos temas allí en Brasil, para que la gente por ahí de aquí de Argentina entienda un poquito que esto parece que es más un plan a nivel continental, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto que ese acto tiene que ver con la alegría de los pueblos, pero también lo estamos haciendo de esa forma por el riesgo de represión, ¿no? Los que convocan el colectivo Passarinho es un colectivo de migrantes. En los últimos años cada vez tenemos más miedo a protestar en la calle porque se facilitaron los medios de deportación. Entonces también tiene que ver con todo ese aparato represivo que estamos viendo en las calles ya hace unos años. Entonces estamos protegiendo también a esas personas al hacerlo como un acto cultural. Entonces, otra vez, tenemos ahí Macri y Bolsonaro de la mano, porque son gobiernos que persiguen a defensores de derechos humanos, persiguen a dirigentes políticos, y Bolsonaro ahora tiene un nuevo blanco que son los docentes, los y las docentes. Ajá. Hay toda una política de cortes en la educación ahora que empieza con direccionaron hasta 30% de cortes en la educación superior, primeramente a 3 universidades, que son justamente las universidades que protestaron en contra del gobierno de Bolsonaro. Y así después vemos en todos los niveles educativos. Por ejemplo, Bolsonaro salió diciendo, estimulando a alumnos y alumnas de secundaria y primaria, que graben a sus profesores si los profesores intentan hablar de política o si mencionan incluso la palabra género o cuestiones de género y diversidad sexual. Entonces hay una persecución a los y las docentes que es impresionante,
Y bueno, eso también está en nuestra decisión de hacer el acto así, porque sabemos que es un gobierno fascista y persecutorio, que podría realmente elegir ahí sus blancos a partir de esa oposición que hacemos a ellos. Claro, es importante aparte salir rápidamente, ¿no? A mostrar que el pueblo brasileño no está dispuesto a dejarse amedrentar de esta manera por el gobierno de Jair Bolsonaro. Dejar que se posicione y que se haga fuerte en esa situación sería muy, muy peligroso. Pero bueno, sabemos que también internamente las alianzas que hizo Bolsonaro son muy frágiles, ¿no? Realmente no hay tampoco una gran unidad, ¿no? Política, si se quiere, detrás de Bolsonaro. Sí, ahí hay divergencias. Están los que dicen que todas esos conflictos internos que Bolsonaro está teniendo, que eso sería parte de algún tipo de estrategia como para mantener los medios ocupados solo con el gobierno, ¿no? Con las peleas internas de los gobiernos. Pero no creo que todo se resume a eso, ni todo se resume a una articulación perfecta, ¿no? Sabemos que es un gobierno débil desde el principio, con un partido súper reciente y con poca fuerza política, y ahora realmente Bolsonaro está perdiendo el apoyo de buena parte del Congreso. Ya no se ve quién vaya a la tribuna a defenderlo, y bueno, y ahora hay toda una pelea ahí con la aprobación de la reforma previsionaria, y entonces sí, no está muy bien su apoyo ahora, y muchos lo ven como un gobierno que se está desmoronando. Este fin de semana se vieron a muchos brasileños salir a la calle a volver a exigir la libertad de Lula da Silva. ¿Eso formará parte también de alguna manera de esta recepción? Sí, Lula Libre es una de nuestras banderas. Eso estaba ahí en el festival Lula Libre en Brasil, y antes también en la segunda marcha que hubo por la educación, ¿no? Entonces en Brasil finalmente también se ve esa unidad, esa resistencia fuerte y unida en contra de Bolsonaro, que entiende que haya vencido las elecciones tiene todo que ver con un proceso totalmente antidemocrático anterior, que llevó al candidato que tenía más chances de ganar, lo llevó a la cárcel de forma ilegal. Entonces es todo parte de lo mismo, ¿no? Entonces también estamos con esa bandera, apoyando a las manifestaciones de Brasil, apoyando el paro general que vendrá el 14 de junio en Brasil. Sí, está todo conectado. Bueno, muchísimas gracias, Isabela, por esta comunicación. Recordamos entonces que este jueves a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo habrá entonces este repudio. ¿Cómo es que se llama? Sí, es Argentina rechaza a Bolsonaro. Esa sería nuestra principal bandera ese día. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y así pasó entonces por aquí, por Continentes y Contenidos, Isabela Gaia González, integrante del colectivo Pasariño, una de las 60 organizaciones que están poniendo en marcha, ¿no? esta fuerte movilización, este acto de rechazo a la figura de Jair Bolsonaro, por supuesto un amigo de Mauricio Macri, y si es amigo de Mauricio Macri, no digo que pasa a ser nuestro enemigo, pero indudablemente pasa a ser un ser despreciado por nosotros. Hacemos una interruptus musical, lo que ustedes quieran poner, y seguimos. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP,
ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas el Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. A las 16 despega Continentes y Contenidos, mirando al mundo para interpretar la Argentina. Conducido por Mariano Quiroga. Desde las 18 horas, Inés de Bella y María Gabriela Perugini te invitan a viajar, descubrir personajes con Subí que te llevo. Encontrá toda la programación y escuchanos en vivo en radioh.com.ar. Escuchanos en TuneIn, en Radio Cut o bajate la aplicación para el celular desde el Play Store. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Nuestra cuenta de Twitter, @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Fin de espacio publicitario. Radio H. Anda circulando un rumor que dice que la semana que viene puede ser que esté por el estudio el señor Martín Ruano. Por lo pronto, en el mientras tanto, lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Marianito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí con ganas de poner otra vez en marcha Continentes y Contenidos. La verdad que estas 4 semanas sin salir al aire se hicieron largas. Sí, se hizo extrañar. Yo acá lo estoy acompañando con unos mates. Bien. Para no perder las costumbres, y confirmo el rumor de que la semana que viene estoy por allí en una patriada, porque va a ser mi primer día sin la bota ortopédica con la que estoy ahora. Pero bueno, ahí estaremos el martes que viene. Tenemos un invitado bastante especial, más del ámbito cultural, aunque también va a hablar un poco de la situación de Latinoamérica, Freddy Jesser, que es un poeta que me acaba de confirmar que el martes va a estar.
Perfecto. Con nosotros ahí en el estudio. Creo que va a estar bien interesante la entrevista del martes. Y sí, hay que ver, ¿no? Cómo se sienten las otras sensibilidades. Me gustó porque recién viste que hablamos con esta chica brasileña que está aquí en Argentina y eso, que tienen una manera como bien particular de describir a este señor que nos gobierna, ¿no? A este tipo de acá enfrente, ¿cómo es que se llama? Mauricio Macri. Y es como que, bueno, me gusta a veces cómo la gente que viene de afuera utiliza palabras que son más precisas quizás que las que nos salen a nosotros porque tenemos todas unas cargas históricas detrás, ¿no? Una manera de ver y de entender todo lo que está pasando que por ahí nos hace hacerlo más espeso y no tan concreto. Sí, la verdad que sí. Y creo que eso va a ser interesante, ¿no? Por esta dualidad del ir y venir. Él se está yendo a Colombia unos días después de la entrevista, así que pero sin embargo vive aquí. Entonces creo que tiene esta riqueza, ¿no? Este tipo de entrevistas, como bien decís, como la de recién, ¿no? Que pueden dar una visión más integradora. Yo todavía, aún después de ya terminando, creo, por suerte, el mandato de Macri, no salgo de la sombra que ese tipo sea presidente nuestro, ¿no? Yo pensé que nunca alguien de ese calibre de ese calibre nos podía llegar a gobernar, pero bueno, pasó. Se ve que es así. Y un poco de eso también tenía ganas de tirar algunas ideas. Y sí, porque la verdad que para los argentinos este mes de mayo tuvo como ese gran movimiento en el tablero político que fue el anuncio de Cristina Fernández de acompañar a Alberto Fernández como candidata a vicepresidenta. En fin, toda una serie de movimientos que te deben estar generando algunas inquietudes, me imagino. Sí, claro, y además nosotros igual quedamos en este año tratar de concentrarnos bien más en la cuestión internacional, pero me parece que se impone de tal manera el movimiento que hizo Cristina en este momento, y por lo que yo estuve escuchando tanto del periodismo oficial y del periodismo amigo, digámosle, etcétera, no encontré algo que a mí me llama la atención, porque fueron dos decisiones, ¿no? Una de ponerse ella en un segundo lugar acompañando una candidatura de alguien que va más hacia el centro, si se quiere, de la política argentina, como Alberto Fernández, pero poco después vino la otra decisión, que fue la de confirmar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires como candidato. Uh-huh. Y yo creo que para leer el movimiento de Cristina en realidad es necesario pensar este segundo movimiento, porque me parece que Cristina ahí está demostrando creo yo, es mi interpretación personal, está demostrando realmente que trasciende un poco el liderazgo momentáneo, digamos que tiene una visión más estratégica de lo que pasa. Ajá. Y a mí me parece que al nombrar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, le está dando sentido a todo y está apostando ahí a quien sea en el futuro el que lleve las banderas del movimiento. Está como señalando un heredero, querés decir. Está señalando el heredero, que es, quiero decir, también es el gran defecto que hemos señalado, incluso en Continentes sin Contenidos, de todos los grandes líderes latinoamericanos, la dificultad para encontrar un heredero, la dificultad por encontrar alguien que continúe las políticas, y me parece que en ese sentido, digo, casi asegurando, a mi criterio por lo menos, la elección presidencial con un gobierno amigo, como sería el de Alberto Fernández, con un peso muy fuerte de ella, sí, porque los votos los tendría ella, claramente no. Sí, seguramente tenga un peso a la hora de armar las listas, ¿no? También que los acompañen y demás. Sin duda, que seguramente van a ser listas también integradas para ampliar la base, pero ponen en un lugar central a Kicillof. Y creo que ese es el movimiento más importante, porque me parece que de aquí a 4 o 8 años es la figura para ver en la Argentina, y me parece una apuesta muy fuerte y muy interesante.
si bien yo tengo muchas diferencias con Kicillof, es claramente un cuadro político, pero es de los cuadros que están pensando en cómo quedan en los libros de historia. Sí, no es de los sí. cuadros que están pensando en el chiquitaje. No, es claramente de las personas que trascienden un poco y que lo que les importa es la visión a largo plazo de lo que hagan. Y que ha sido un todoterreno, ¿no? A la hora de trabajar, digamos, en lo que fue los dos gobiernos de Cristina, ha estado ahí metido en temas como muy, muy difíciles, ¿no? Pienso en YPF, pienso en papel prensa, pienso, bueno, en el Ministerio directamente de Economía, en fin, metido ahí en donde hay que tomar decisiones que no siempre son acertadas, no siempre son las mejores, no siempre son las que preferimos, pero bueno, ha estado ahí aprendiendo y equivocándose para poder mejorar. Sí, y creo también que el buen caudal de votos que parece que tiene en Provincia de Buenos Aires, porque además en principio era el mejor candidato, uno de los mejores candidatos que se tenía, por lo menos desde la visión del votante, según decían las encuestas, también habla de un reconocimiento que en general no se le tiene, digo, incluso dentro de las propias filas del kirchnerismo muchas veces se lo critica a mi gusto por demás, cuando yo creo que fue un ministro de Economía bastante exitoso. Quiero decir, mantuvo una inflación estancada alrededor del 20, la fue bajando para el final del gobierno de Cristina, sin seguir ninguna de las recetas de los manuales que hizo este gobierno. Autocriticó la devaluación que hizo un tiempo antes, la vio como un error, se sintió manipulado por los medios en tener que tomar esa decisión y después supo leer a continuación de que se había equivocado en esa decisión. Digo, hay una cantidad de cosas que lo muestran en un proceso de crecimiento muy interesante como futuro líder, ¿no? Y ponerlo en ese lugar central me parece que es la gran apuesta de este armado. Por supuesto, ponerlo en ese lugar central y que pierda Macri, ¿no? Digo, ganar la presidencia. Y tiene algo que me parece que lo hace mucho más poderoso todavía, que es que no tiene carpetazos que le puedan tirar, ¿no? No lo pueden correr con esa cuestión del enriquecimiento, de esas cosas del patrimonio, de las dudas sobre la honestidad, en fin, hay algunas cuestiones que lo hacen a prueba de balas, ¿no? Eso me parece que no debería ser motivo para elegir a alguien, pero no deja de ser un buen complemento. Bueno, pero me parece que va un poco en la línea de lo que estoy planteando, ¿no? De que hay una visión de él de que el rol que puede cumplir trasciende beneficio de corto plazo y que él puede llegar a cumplir un rol y en principio dan ganas de que lo cumpla mucho más trascendental en la historia argentina, ¿no? De ser el que tome la posta de un gobierno progresista y de desarrollo como que fue Cristina, y que incluso profundice más algunas medidas. Sí. Me pareció muy interesante el movimiento por eso quería comentarlo. Claro, sí, que lo sigamos teniendo en cuenta y que lo pensemos, ¿no? Y veamos cómo todas esas ideas que nos han aparecido alrededor de esto las podamos también cotejar y comparar con esto que estás aportando. Sí, no son las fotos, ¿no? de ropa sucia que puede utilizar el Pepe Mujica, de cosas así viejas, pero la verdad que la imagen de un ex ministro de Economía, de un diputado yendo a comprar en Bermudas con el changuito al supermercado, hace como bueno, no es una puesta en escena, y eso es lo que le da credibilidad también a este personaje, ¿no? Sí, me parece de lo más interesante de lo que pasó últimamente, pensando en una Latinoamérica en general que se está reconfigurando, ¿no? El patético, uno de los comentarios que hubo de Bolsonaro, de que Brasil es ingobernable a los pocos meses de asumir, muestran que hay una configuración que la han forzado, que han irrumpido con una cantidad de
escenarios y de mecanismos de prensa, de judiciales, etcétera, para forzar la situación política en América Latina, pero que hay algo de la oleada que no los acompaña. Y donde me parece que hay cierto retorno de las organizaciones populares, por lo menos a pelear un poco más de igual a igual. Otra que les ha salido mal por ahora, porque ellos nunca se rinden, es la situación en Venezuela, ¿no? Claro. El pseudo presidente al que le cedieron las cuentas, hoy ya es un desconocido casi en Latinoamérica. No tiene, si lo quisieron posicionar como un doble poder en Venezuela, hoy evidentemente no, ya lo perdió. Sí, vos lo vamos a ver cuál es el próximo movimiento, ¿no? Sí, vos lo nombrabas a Bolsonaro y justamente hace poquitos días no convalidó, digamos, el nombramiento del embajador de Guaidó en Brasil, ¿no? Con lo cual ni siquiera los que formaban parte de ese supuesto grupo de Lima están apoyando directamente a Guaidó, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esa película, pero bueno, el caso de Venezuela es complejo y seguramente también lo abordaremos la semana próxima o la siguiente, pero no vamos a tardar mucho en entrarle de manera profunda al tema. Sí, sin duda, y es central, ¿no? Porque hay mucho de lo que se está jugando en el continente que pasa por cómo se desarrolla Venezuela, y por otro lado, la suerte de Venezuela también se juega en otras canchas, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que sucede en Argentina este año, cómo se desarrolla la situación de Brasil, van a marcar también un poco qué soportes puede tener el gobierno bolivariano para no caer frente a otras, frente a los aprietes de Estados Unidos, que está cada vez más beligerante, que está cada vez más armamentista, que está apostando a una guerra comercial que nosotros hace bastante que la venimos viendo, que se viene desarrollando, pero donde ya está declarada de forma abierta, ¿no? Ya todos los medios de comunicación oficiales están hablando de la guerra comercial de Estados Unidos contra China, quiero decir, con una situación global que se está complejizando mucho y donde Estados Unidos presiona para el pie sobre su patio trasero, ¿no? Sí, que aparte ya vuelven a utilizar esa denominación, ¿no? Hace poquito un senador habló en el Senado sobre el patio trasero, ya directamente ya ni siquiera es el resto de América o Latinoamérica o como lo quieran decir, ya es el patio trasero y lo dicen así, ¿no? Con total impudicia. Sí, ya han hablado incluso, creo que apenas empezó nuestro mes sabático, hablaron de una intervención militar directa en Venezuela, ya sin metáfora, digo, ya sí, declarando claro. que están pensando para octubre o para septiembre intervenir en Venezuela. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, pero digo, es un gobierno muy poderoso que está bastante desbocado y donde siempre la influencia y el peligro de la intervención directa de Estados Unidos en nuestro continente es muy importante. Quiero decir intervención directa militar, porque claro. La intervención directa la están teniendo, digo, todos estos movimientos de destruir el carácter democrático por medio de la justicia, de apresar opositores, las campañas de prensa, digo, todo esto evidentemente en Latinoamérica está dirigido en buena medida por el mandamás del norte. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos eso, que estés del otro lado, que nos vayas anticipando por dónde va la región y por dónde va a ir Continentes y Contenidos la semana que viene. Así que está bueno saber que te vamos a tener de vuelta por acá. Allí estaremos, voy a estar muy alegre de poderlos ver y de volver a caminar un poco. Dale. Así que les mando un abrazo grande y saludos a todos. Eso, un abrazo muy grande también para vos. Haremos un breve cortecito
seguramente con alguna musiquita linda o alguna cosa así. Y después ya seguimos con las noticias, que tenemos unas cuantas cosas para contarles. Aquello que les había dicho de los palestinos y los israelíes que trabajan juntos. Alguna cuestión sobre Honduras, por supuesto, que es donde tenemos ahora puesto el ojo nuevamente por las movilizaciones sociales tan grandes que hay. En fin, distintas cositas que están ahí pendientes para cuando continuemos aquí en Continentes y Contenidos. Continuiamo su Radio Ace, Continenti e Contenuti, un programma di presenza. Bien, y pasó Luchador de Boedo, esta canción de Bestia Bebé, que le pone un poquito de aquí de música independiente argentina al programa. Y la verdad que nos hizo hablar de esta movida de Cristina Fernández y de la candidatura de Axel Kicillof Martín, ¿no? Y eso, la verdad que tenemos aquí un poco más de material que tiene que ver con esto, que ya les digo, fue algo que a los argentinos nos sacudió bastante, ¿no? Porque bueno, esperábamos que ahora en este mes de junio se definieran las candidaturas, que empezáramos a saber quiénes iban a ser los candidatos de diferentes espacios políticos, las alianzas y demás. Y este movimiento, digamos, primigenio, si se quiere, ese primer movimiento de Cristina Fernández, puso en alerta a todas las organizaciones políticas y demás. Tenemos justamente para complementar un poquito esta información un informe de Astro TV que habla justamente sobre la candidatura de Cristina Fernández, la posible vuelta de un gobierno peronista, kirchnerista, progresista en la Argentina. Y también tenemos una canción que presentó el señor Daniel De Vita, Doble D, que justamente también conmovido y sacudido por esta candidata a vicepresidencia, sacó una canción que se llama Yegua, que es una de las formas en las que se llamó, ¿no?, a Cristina Fernández durante muchos años de manera despectiva.
y que luego ella en una entrevista la asume como una palabra propia, y que luego de que ella la pronunciara ha quedado casi como una manera de describirla casi en positivo, ¿no? Es casi como que se exorcizó la palabra en sí misma y ya dejó de ser tomada, al menos por quienes no tenemos un odio hacia ella como una manera despectiva. Así que vamos a enlazar entonces este informe de Astro TV y esta canción de Doble D de Daniel De Vita. Especialmente del Cono Sur, que nos entrega el periodista Nicolás Filipich. Está aquí con nosotros, Mazó. Nunca me tengo que olvidar del apellido de la mamá. Agradecemos a Nicolás que haya querido estar con nosotros y contarnos qué está pasando en Sudamérica, qué está sucediendo, de una mirada distinta de este periodista que nos entrega un aporte ciertamente de lo que ocurre a nivel internacional. Conozcamos lo que pasa aquí. Carlos. Gracias, Carlos. Vamos a contarles ahora, amigos, en esta columna que hemos iniciado para contar un poco lo que pasa en América Latina, hablando un poco de lo que es Argentina. En el anterior vez que estuvimos aquí hablábamos de que Cristina Fernández estaba totalmente ya directamente metida en la carrera electoral. Y efectivamente hace unos días atrás ella decidió en una jugada magistral que la coloca como siempre en el centro de la mirada política en Argentina, ir como vicepresidenta con la fórmula con Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y también de su gobierno, del anterior gobierno de Cristina. De esa forma Cristina va a estar en el poder, pero se saca la presión de ser, digamos, la presidenta, ser quien esté bajo la lupa del poder, y los medios de comunicación y la oposición en Argentina se han quedado patas para arriba, sin saber qué hacer al respecto de esa jugada maestra, una jugada de estrategia política pura, que tiene que ver con poder transformar el país en este desierto que lo dejó el presidente Mauricio Macri, que no tiene ni chances capaces de ni competir. Siempre en Argentina y en muchos países el presidente suele reelegirse cuando hay reelección. En este caso Macri no llegaría ni a eso, que quizá ni sea candidato. Así que, como lo dijimos la vez pasada, ahora lo reformamos, Cristina Fernández va a estar en el poder, y eso hará que el 10 de diciembre, cuando ella asuma con Alberto Fernández, porque está seguro que va a ser así, haya un contrapeso en la región, porque se han movido muchas organizaciones sociales que están denunciando lo que es la matanza indiscriminada de gente pobre en las favelas de Río de Janeiro. Hay una marcha que se llamó Paren de Matar, porque realmente es mucha la cantidad. Estamos hablando de casi 500 personas en un año, y en todo Brasil más de 60.000 personas asesinadas por el solo hecho de ser pobre y negro. Es cierto que en las favelas habita el narco, y el narco se anida ahí en esa favela, y entonces si uno pretende eliminar la violencia con más violencia, lo que genera es una contraposición y que los narcos se armen. Lo que debería pasar es dejar de romantizar a la favela, eliminar las viviendas sociales, como ha pasado en Venezuela, que hacen viviendas sociales y la gente vive en edificios, en viviendas, y las favelas, por la forma que tienen, tiende como al narco poder ocultarse ahí, esconderse, y realmente eso facilita el tema de la criminalidad. Entonces pagan todos lo que pasa ahí, porque la policía militar que invade la favela mata a cualquiera, no te pregunta si sos narco o no, te ven pobre y te matan. Eso pasa mucho en Brasil. Y también en Colombia, el gobierno de Iván Duque está con lo mismo. Es terrible la cantidad, más de 800 líderes sociales muertos en Colombia, asesinados. Imagínense, aquí en Chile, por ejemplo, Catrillanca fue un caso que escandalizó al país. En Colombia hay 60 Catrillancas por mes. O sea, es tremendo, 2 o 3 líderes muertos por día. Es absurdo, y la ONU está pidiendo que Iván Duque pare con esa violencia. Casi en Colombia ocurre un milagro de que hubiese llegado al poder un presidente distinto como Iván Petro. Faltó poco, quizás para la próxima. Pero mientras tanto, en estos 4 años hay que soportar a un tipo como Iván Duque, que es muy violento, que es provocador, que ha cortado todo lo que fue la negociación de paz que hubo con el gobierno de Santos. Entonces creemos que realmente es hora de que estas noticias se sepan y que no te distraigan con otros países, y que hablemos de lo que pasa en Colombia, que es tremenda la violencia, al igual que en Brasil, y con eso dar cuenta de que hay otra realidad que en América Latina no te quieren contar. Porque, por ejemplo, ¿cuántos enviados especiales hubo de Chile en la frontera con Colombia y Venezuela en este asunto aquella vez hace como un mes? Bueno,
En Noruega están dialogando el gobierno de Venezuela y la oposición de Venezuela. Así que eso no hay nadie que te lo cuente. Nadie más, no hay un enviado especial contando qué pasa en Noruega. Bueno, la oposición está negociando con el gobierno en forma pacífica. Porque recordemos que en Venezuela hubo un diputado autoproclamado que le pidió al mejor sitio del mundo que invadiera su país. O sea que imagine que de ahí no se puede volver. Así que eso es lo que le puedo contar de esta América Latina que tiene una vigencia muy plena. Gracias y continuamos con la programación. Eva asciende a la inmortalidad, ya no está enferma y marca con tanta claridad su huella eterna, la tierna providencia nunca abandonó a la patria y poco después nacía una mujer allá en La Plata, provista de un carácter especial y vista aguda, con sensibilidad y la fama de corajuda, anuda sus estudios al surgir de la pasión por la política, las leyes y el proyecto de Perón, su camino la cruzó con un tipo único, un flaco con anteojos que hablaba muy bien en público y así la conquistó, surgió un amor tan grande. En la noche más oscura se consolidaba el tándem en tortura. Masacre llevada a fondo, exterminio, dictadura, ataduras del plan Cóndor. Miles al exilio, otros forzados al tour, buscando esquivar la muerte y así llegaron al sur, no olvidaron. Cuando al fin volvió la luz, con las mismas convicciones transformaron Santa Cruz poniendo el pecho por su gente en cada momento. Él en la provincia, ella en el parlamento. No a todas las palabras se las lleva el viento. Algunas con el peso suficiente dan sustento al plan que se hizo enorme partiendo de lo pequeño y que después del colapso colonial propuso un sueño. Luego de la impunidad ante el capítulo macabro, la voz del presidente ordenó bajar los cuadros. Sacó del barro a millones promesas francas, se unió a Latinoamérica y derrotaron al ALCA. Soberanía, clamó el pingüino. Desde ahora FMI acá manda al pueblo argentino un nuevo camino, nueva fiesta plebeya y conducir nuestros destinos. Ahora le tocaba a ella, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de Mayo es una yegua. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de Mayo es una yegua. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Primera presidenta, mujer electa, el más grande desafío hacia el futuro se proyecta. El mundo se desploma, cruje la economía y comienza la embestida feroz de la oligarquía que no piensa compartir la renta y es el motivo del jaque hacia el Estado y un voto no positivo. El conflicto trajo consigo la capacidad de vislumbrar dónde estaba el poder y la calamidad de nuestro pueblo. El mago reveló su truco y se mostró tal cual era el todopoderoso grupo, cuco de empresarios, verdugo de la gente, el mismo que había puesto y sacado presidentes. El instrumento del miedo persigue el fin de que nada suene más alto que el timbre de su clarín. La mentira ya es moneda cotidiana, se difama en el diario por la radio y en la tele en la mañana. Se habla de la yegua, de la chorra por la tarde, la caja de Pandora se abrió y el odio arde. La historia nunca fue para cobardes, no, se lo enseñaron las abuelas y las madres. Ante el ataque constante que se desata, se pone los tacones y en sus hombros a la patria. La guita de los jubilados vuelve al Estado para darle dignidad a los mayores postergados. La aerolínea de bandera recupera su legado y los niños que sonríen únicos privilegiados. Por cada mentira una nueva conquista, por cada obstáculo un científico a la vista. Nos salen las revistas que lloran de inconformes. El campo nacional y popular se vuelve enorme, leal con la mujer que eligió dar un paso al frente y el odio de los medios por el amor de su gente. Tanto coraje,
no sale gratis. A medias astas la bandera en ese mástil, su eterno compañero parte, se hace estandarte, y un dolor que no puede describirse ni con arte cae sobre el pueblo, observa el resto, y miles copan la calle para despedir a Néstor, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo es una yegua. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelve loco porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Fuerza es la consigna en la etapa adversa. Ella no está sola ante la carroña perversa. El pueblo versa y quiere que ejerza el poder por los derechos de la mayoría densa. Ella piensa, sufre sin su compañero, pero ¿qué habría querido él? Poner el cuero, se lanza una nueva campaña por su memoria, en una victoria popular que se marca en la historia. El hereje monopolio, su trampa teje, con fe defiende su nuevo afer, con mequetrefe, con jueces que cuecen las maniobras de su jefe. Ella se calza la 10 y recupera IPF. La ciencia avanza hasta crónicas recónditas, enciende a Tucha 2, pone satélites en órbita. La alianza sólida con la región notoria, orgullo del general que sonríe desde la gloria. La coria no soporta cómo se comporta y porta una estrategia que se importa y portavoces se reportan. Los buitres tienen hambre, la justicia es fraude, los medios quieren sangre. Odio se expande, despliegan la estrategia para que muerda el polvo. Una sociedad que cae en un síndrome de Estocolmo. Individualismo, odio al más débil, el verso es estéril, pero el plan hábil, se robaron todo. Repiten fácil, la mentira frágil, resulta útil, sutil en el discurso. El farsante es lábil y truncan un proyecto que no había llegado al cenit. Hay cosas que el engaño intenta, pero no impide. Una plaza desbordada que la abraza y la despide. En reconocimiento por el servicio, la gratitud por el trabajo, el sacrificio, por el coraje, lágrimas se escapan y al salir el sol comenzaba una nueva etapa. Despidos, recortes, se rompen los resortes del mercado interno y vuelve el mandato del norte. El fondo monetario, un maldito déjà vu que se traga la inclusión, la educación y la salud. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo es una yegua. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, sacarla del juego. Le dicen yegua porque no les tienen miedo. Le dicen yegua y la farsa se desmorona. Le dicen yegua porque el pueblo no abandona. La mafia judicial tiró con todo y ella sigue. Los medios apuntaron a matar y aún ella vive. El gobierno culpó al pueblo, quiso arrancarle la fe, pero acá mismo están viendo a millones que están en pie, al eterno movimiento que permanece a ultranza. A ella le dicen yegua porque encarna la esperanza, porque el sol asoma una vez más en la Argentina. Decile como quieras, pero su nombre es Cristina. 以及它所包含的内容，在阿切电台由 Presenza 团队打造的一档节目。面对世界，您就可以了解阿根廷。Bien, y después de este atracón de yegua, esta canción de Daniel De Vita, esta canción de Doble D y de hablar, ¿no? De los movimientos políticos de la señora, de la doctora, como dicen algunos analistas. Volvamos a los pueblos que luchan, volvamos a las calles, a lo que está pasando, y lamentablemente también tenemos que volver a la represión. Porque bueno, en la capital de Sudán, en Jartum, al menos 9 personas fueron asesinadas luego de que las fuerzas militares dispersaran a la fuerza
que dispersaron a la fuerza, a una sentada permanente frente al Ministerio de Defensa en la mañana del lunes. Según se informó, los soldados lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, antes de abrir fuego real. Los manifestantes de una serie de grupos de la sociedad civil exigen un gobierno de transición que después del derrocamiento del presidente Omar Bashir en abril, tras un levantamiento popular de un mes y la posterior toma de control por parte de los militares, quieren que los militares dejen el lugar a los civiles. Los manifestantes se trasladaron también a otras partes de la ciudad para continuar con la manifestación cuando fueron echados allí del centro del mismo. La semana pasada las autoridades sudanesas cerraron la oficina en Jartum del canal televisivo Al Jazeera y prohibieron a los reporteros de este medio ejercer su trabajo. Cualquier parecido con lo ocurrido en el 2011 con las movilizaciones que dieron por tierra con el gobierno de Hosni Mubarak en Egipto son, por supuesto, obviedades que ocurren, ¿no? Y en otro lugar donde la gente se está movilizando y hoy continúan movilizados, hoy el magisterio, los profesores y la gente de la salud pública se han manifestado de manera increíble en Honduras. Pero ya el viernes habían empezado a manifestarse. De hecho, el mismo viernes se incendió la fachada de la Embajada de Estados Unidos en la capital, en Tegucigalpa. No hubo ningún herido y el incendio se produjo en medio de protestas masivas contra los planes del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que está queriendo privatizar la atención médica, las pensiones y la educación. Democracy Now! Estuvo allí en Honduras hablando con algunos de los activistas que formaban parte de esta manifestación y hablaron con uno que se llama Wilfredo Méndez, que dijo: esperamos que los congresistas y senadores demócratas de Estados Unidos puedan presentar este mensaje con fuerza al gobierno de Donald Trump, que apoya a este dictador, Juan Orlando Hernández. Esta es una expresión clara de repudio a un gobierno de Estados Unidos que apoya una dictadura y da la espalda al pueblo hondureño. Esto decían justamente mientras estaban prendiendo fuego la entrada, ¿no? De manera simbólica, no estaban queriendo hacer ningún daño, pero bueno, incendiar la fachada de una embajada nunca es anodino, ¿no? Si se quiere, es un gesto de claro rechazo y repudio a este gobierno que, insistimos, está defendiendo a estos criminales que están gobernando Honduras con Juan Orlando Hernández a la cabeza. Y hoy las manifestaciones, he visto algunas imágenes recién por el Twitter y demás, muestran realmente que los hondureños están dispuestos a seguir luchando contra este dictador. Todos lo llaman dictador. De hecho, en las últimas elecciones el frente de oposición era el frente contra la dictadura, ¿no? O sea, era claramente ese el nombre que se le daba al partido político que gobierna de manera supuestamente democrática Honduras, pero que lo hace llevando adelante una represión brutal con decenas de muertos y bueno, y siguen las zonas tomadas, porque por ejemplo por aquí tenía algo anotado, lo tengo que encontrar, pero lo voy a encontrar. Los principales hospitales públicos del país permanecieron en el día de ayer sin atención médica por la paralización de labores de parte de los médicos y del personal de enfermería. También las citas de todos los pacientes de los hospitales Escuela y Mario Mendoza de la capital de Tegucigalpa fueron reprogramadas, ya que van a seguir sin atender, digamos, al público. Por su parte, miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social paralizaron las actividades en ese centro asistencial, pero también se unieron a la plataforma de lucha por la salud y la educación. Dirigentes de esta plataforma convocaron para hoy, justamente, a sus agremiados y a la población en general a sus movilizaciones, iniciando en el barrio La Granja de Comayagüela, ya que, según indicaron, desconocen los acuerdos aprobados en la noche de ayer
entre el gobierno y parte de los profesores, por ejemplo, que hoy querían retomar las clases. En San Pedro Sula, el gremio de médicos realiza asambleas informativas en el Mario Catarino Rivas, mientras que en el IHSS de la Ciudad Industrial, o sea, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero de allí, de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, el representante de los obreros, Carlos Umaña, indicó que los profesionales de la medicina creen que le siguen engañando. Honduras está al rojo vivo. Hemos hablado, creo que todo el año pasado, de Honduras movilizada, de Honduras resistiendo, de Honduras enfrentándose a esta dictadura, y la situación sigue. Hoy vamos a hablar con quien siempre mantenemos un fluido contacto para saber lo que está ocurriendo en Honduras, que es Leonel Ayala. Un personaje que ha tenido un gran trabajo en el sindicalismo, que ahora ya se jubiló y dejó de estar al frente de centros universitarios, donde también participaba y demás. Y nos contaba que bueno, que no nos iba a poder atender porque iba a estar en el medio justamente de estas mareas humanas que están teniendo lugar allí, y bueno, y las conexiones son más difíciles, no hay tanto 4G como en la Argentina en Honduras, y tampoco hay mucho interés de que los manifestantes tengan acceso a la comunicación vía teléfono celular, porque justamente la represión, la inteligencia que se está llevando adelante allí en Honduras es mucho más severa, ¿no?, de la que se puede llegar a respirar en otros lugares. Realmente allí ejercer el periodismo, manifestarse y movilizarse de manera organizada es mucho más peligroso de lo que es en otros lugares. Está todo el caso de Berta Cáceres, ¿no?, que ha sido como uno de los grandes emblemas de esta resistencia a Juan Orlando Hernández allí en Honduras. Pero bueno, la verdad es que las víctimas y perseguidos son muchísimos más. Pero bueno, lo que nos contaba Leonel Ayala en estos mensajitos que nos mandábamos es que él realmente estaba muy emocionado de lo que se vivía en las calles, ¿no? De ver realmente despertar a un pueblo, de estar realmente unidos en esta resistencia, una hermandad que quizás no se había sentido en otros momentos, donde había fragmentación entre distintos movimientos opositores. Ahora realmente es la gente de la educación, la gente de la sanidad, la gente del empleo público. Son muchos sectores al mismo tiempo que se están organizando y están dispuestos a seguir adelante con esta masividad y con estas protestas. Así que eso nos alienta y nos pone felices. Como también nos pone felices, y esto lo había contado al principio, una experiencia que se está llevando adelante en Israel y en Palestina, y que la verdad que es un poquito largo lo que tengo aquí para leer, así que intentaré ser sintético. Y para quienes quieran conocer más en profundidad esto que estamos hablando, se trata de una nota de Rafi Ellenson que escribió en Presenza. Y en ella cuenta de cómo los judíos de la diáspora, también los que viven en Israel, se unen en muchos casos a los palestinos y crean una fuerza poderosa y justa para terminar con la ocupación. Entonces él cuenta en primera persona imágenes terribles que él presenció, llevadas adelante por las fuerzas de defensa de Israel, ¿no?, como se llaman las fuerzas armadas de ese país. Pero lo que él quería destacar era cómo después de los destrozos producidos por estos bombardeos se generan arreglos de estos caminos, por ejemplo, que se han destruido, y que lo hacen los mismos vecinos, digamos, del lugar, y que se ponen de acuerdo entre ellos, los habitantes de las colinas del sur de Hebrón, ¿no?, que reunió compañeros palestinos y también judíos, con el colectivo antiocupación Al-Taslev, por ejemplo, todos de izquierda o algo así, organizó a los judíos de la diáspora para tener financiamiento para poder llevar adelante todas estas obras, ¿no?, que después hay que hacer en grupo. Pero, en fin,
Estoy intentando sintetizar algo que resulta demasiado largo para el tiempo que nos queda de programa. Pero bueno, al menos recomendar esta nota que vale la pena mirar en Presenza. Seguramente ahora la compartiremos también para quienes nos siguen en redes sociales para que la puedan encontrar más fácil, para que no tengan que ir ahí a buscar tanto. Pero bueno, la delegación, por ejemplo, del Center for Jewish Nonviolence, del Centro por la No Violencia Judía y otros colectivos han participado y están llevando adelante acciones, y nos parece que es muy importante destacar que se puede trabajar mancomunadamente para solucionar este conflicto que nos tiene preocupado y angustiados a todos. Lo que propongo es hacer una tandita antes de que se nos acabe el tiempo, y ya entramos después con la patada, por supuesto, y con los últimos comentarios antes del final del programa. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Artegraf, artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @radiohh, con todas las letras. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad, el programa que conducen Ana Jungmann y Homero Bonafert, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, y que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Radio H, donde las paralelas se unen. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H.
viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que me levanta el alma. Lejos. Bien, y vamos con esa noticia positiva que siempre nos levanta el alma para ir cerrando el programa, que es que el 1 de junio de 2019, más precisamente el sábado, se podría ser una fecha histórica para los derechos de las mujeres, en particular sus derechos sexuales y reproductivos en Burkina Faso. A partir de esa fecha, tras una larga campaña encabezada por Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos, el gobierno de este país africano se ha comprometido a proporcionar servicios gratuitos de planificación familiar, incluyendo consultas y visitas médicas y la distribución de preservativos en todo el país. En los últimos años, aunque ha mejorado, el estado de Burkina Faso ha experimentado tasas muy altas de matrimonios forzados, embarazos no deseados y mortalidad materna. Por lo tanto, y esto lo escribe Ricardo Nouri, también en Presenza, aplaudo a las autoridades de Ouagadougou que, si bien cuentan con escasos recursos y están comprometidas con la lucha contra el terror de los grupos armados islamistas, han tomado una decisión valiente a favor de los derechos de las mujeres. Bien, y la verdad que al final el programa pasó volando y nos quedaron un montón de cosas ahí un poco colgadas, porque les hablé de esta entrevista que habíamos tenido con Luis Miguel López Pérez, y la verdad me parece importantísima que la escuchen, así que no sé muy bien cómo vamos a hacer. Yo creo que la vamos a meter en algún momento del programa para que lo puedan escuchar, o quizás... No, porque ya no nos dan los tiempos. No la vamos a poder meter hoy, pero ahí está. Y vamos a ver cómo hacemos para que la puedan escuchar. Quizás la pasemos en algún momentito, porque no quiero que pierda mucha vigencia. Y si no, nos quedará para el próximo programa, que también es otra opción. Porque bueno, las elecciones tuvieron lugar el fin de semana que pasó, no el otro, pero todavía no van a asumir, ¿no? Así que hay todo un nuevo organigrama, digamos, de diputados en Europa que está todavía por cocinarse. Así que bueno, podemos volver a hablar de esto. O quizás, si no, esa también es otra opción, volvemos a hablar con Luis Miguel y actualizamos toda esta entrevista, ¿no? Creo que eso va a ser lo mejor en realidad. En vez de reciclar una entrevista ya hecha, le vamos a pedir actualicemos todos estos datos, porque la verdad... Por ejemplo, el Brexit es un tema que está en permanente combustión. Theresa May se está yendo y la semana que viene deja de ser primera ministra del Reino Unido. Y algo va a pasar, algo tiene que pasar en el Reino Unido, justamente donde ganó en esas elecciones europeas el partido que se llama UKIP, que son justamente quienes están más en contra de continuar en la Unión Europea, más allá de que además tienen ideas bastante xenófobas. Es un partido de extrema derecha, ¿no? Muy peligroso, pero sobre todo son lo que se denomina en Europa euroescépticos, aquellos que creen que la Unión Europea hoy por hoy no favorece a los países que la integran, sino que los encorseta y les impide crecer, les impide tener independencia. Otros temas que quedaron ahí en el tintero tienen que ver con Colombia, que vive una combustión permanente
y que seguramente, como la semana que viene nos va a venir a visitar Freddy, este poeta colombiano, vamos a tener oportunidad de hablar no solamente del arte y de cómo se vive la cultura y de cómo se puede sentir de otra manera todo lo que pasa allí políticamente, sino eso, cómo se está escribiendo la realidad en este país. Yo recuerdo que en el último programa que salimos entrevistamos a alguien desde Perú que nos contaba los escándalos que se estaban viviendo allá, y en el día de hoy había una sesión de confianza pedida por el presidente para saber si sus ministros y todo el gabinete contaba con el apoyo del Parlamento o no. O sea, el nivel de incertidumbre que vive el pueblo peruano desde lo político es incalculable. O sea, no cuesta imaginarse en la Argentina ese nivel de ebullición sin recordar a aquellos presidentes que duraban días, ¿no? En la transición entre el 2001 y el 2002, un momento muy doloroso para la Argentina y que marcó una suerte de récord Guinness que esperamos no se vuelva a repetir. Y bueno, y Perú lo estamos viendo no a ese ritmo vertiginoso, pero está ahí en una situación muy, muy compleja. Y hay muchos más temas que no nos entran. La verdad es que una de las razones por las que no estuve haciendo el programa en mayo tiene que ver con que fui a Santiago de Chile a participar del Foro Humanista Latinoamericano. Bueno, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a ir teniendo algunos insumos que grabamos allá. Yo hablé con gente que había participado de diferentes redes temáticas y hacían unas pequeñas síntesis y bueno, hemos estado tan enquilombados que no hemos podido preparar ese material, pero hay un muy lindo material allí que queremos compartir también con todos ustedes, ir recordando, ir viendo cómo sigue en proceso ese foro, porque en realidad lo que se buscó allí fue poner en relación a un montón de agrupaciones, de asociaciones, de movimientos que están haciendo cosas y cómo ir entrelazando las actividades que lleva adelante cada uno para que tengan mayor volumen, mayor peso, mayor llegada. Así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando en los siguientes programas de Continentes y Contenidos, además de seguir trayendo aportes de nuevos colaboradores. Hablaba Martín de esta guerra comercial que viven los Estados Unidos con China, que viven estas dos grandes potencias y cómo hay ahí una colisión de intereses gravísima que afecta a todos y que merecen ser descifrados. Así que nos hemos puesto en contacto también con personas que nos pueden ayudar a entender un poquito más de cuáles son las intenciones de China en este nuevo momento histórico, que nos van a contar un poquito de la ruta de la seda, que nos van a ir contando de cómo se posiciona este nuevo contrapeso global, y por supuesto seguiremos hablando de quien maneja la batuta, lamentablemente, que es los Estados Unidos. Pero bueno, dicho esto, vuelvo a agradecer a Mikey por la operación técnica, a Edison Urbano por la producción y por todo el trabajo en redes y demás. Los invito a estar la semana que viene del otro lado. Les digo que se queden en Radio H porque se viene Subí que te llevo aquí con Inés, con Gaby y con Gaia. Las veo ahí ya dando vueltas del otro lado del cristal. Y nos vamos a ir escuchando alguna canción. Y después ya nos ponemos en otra función, porque salgo de aquí, me voy del estudio, pero me quedo del otro lado ayudando en todo lo que tiene que ver con la producción, con el movimiento en redes, con la difusión aquí de Radio H, porque queremos que esta familia siga creciendo. Así que bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande para todos y todas. Llamaré a tu puerta, cortaré tus alas antes
que vuelva.